Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por quienes no nos conocen, en este caso les habla Agustín. Milan está de viaje por Europa, en algunos episodios lo vamos a tener y en otros no, como en este caso, y en algunos otros tendremos a un invitado. Pero bueno, en este van a tener que padecer mi presencia en un episodio que he decidido de manera autoritaria titularlo El banquete de los gobernadores ingenuos, en relación a aquella película más bien clásica, ¿no? Del vampiro de un pueblo, de una ciudad, que siempre intenta mostrarse como bueno ante la multitud y generalmente los invita a una especie de banquete como preludio de una traición. Y este título hace referencia a los resultados de las últimas elecciones legislativas que tuvimos en la Argentina. Recordemos que el pasado domingo se votó en Salta, Jujuy, San Luis y Chaco, y en el último episodio hemos comentado cuál era la lógica sobre todo de la Libertad Avanza, ¿no? O básicamente del gobierno nacional respecto a estas provincias, y que solo en dos ha decidido jugar de manera solitaria, que fue en el caso de Salta y de Jujuy. En Chaco jugó o salió al gobierno provincial de Leandro Sdero y en San Luis decidió no participar. Ya vamos a entrar un poco en los resultados. La idea del episodio no es justamente meternos en los datos duros, que a veces puede marear al oyente, sino más bien en las lógicas, en las tendencias que se van registrando en las respectivas provincias. Bueno, vamos a hablar primero en base a cuestiones comunes que han tenido estas 4 elecciones: una baja participación, alrededor del 50%, relativas victorias de los gobiernos provinciales en las 4, pero con algún signo de interrogación en Salta y Jujuy, y también 4 derrotas de lo que sería el Frente Justicialista, ¿no? Del peronismo en tanto aparato del PJ. Y hago esta aclaración porque a veces los gobernadores vienen de origen peronista, entonces decir que el peronismo perdió puede resultar una contradicción. Si alguno tiene muy buena memoria, en marzo del corriente año, Milan también hizo un episodio solo, cuando yo estaba en Brasil, y había analizado a quiénes le sacaría votos la Libertad Avanza. Y se metió en región por región, justamente para demostrar que la Libertad Avanza, si hace una muy buena elección, al menos obtendría 1/3 de todas las bancas totales, en especial en la Cámara de Diputados. Lo cual este tercio le permitiría ratificar los vetos presidenciales y los DNU, que en efecto puede llegar a realizar el gobierno nacional. Pero no estaría en posición de aprobar leyes de manera solitaria, es decir, con su minoría propia, porque no deja de ser una minoría, necesitaría aliarse con otros espacios políticos. En lo que fue el año 2024 y en parte el 2025, esto se hizo gracias a su alianza con el PRO, que veremos cómo va a continuar a lo largo del 2025, si es que se larga algún proyecto de ley importante. Yo creo que no, pero puede llegar a suceder. Cómo se verá esta alianza, si se mantendrá o no, respecto a lo que va a ocurrir el próximo domingo, que van a ser las elecciones en Cava, donde el PRO y la Libertad Avanza van a disputarse una gran contienda electoral. Pero volviendo con el análisis de Milan, detrás de ese análisis, y de a veces que he insistido con esta idea, siempre mi pregunta es ¿qué iba a hacer la Libertad Avanza con las provincias? Y acá voy a desplegar ciertos supuestos, que obviamente pueden estar errados. Mi primer supuesto es que la Argentina, para justamente
entrar en una fase de desarrollo y de crecimiento económico, precisa de reformas estructurales, justamente para que este desarrollo económico, este crecimiento, que no es lo mismo, pero supongamos que va de la mano, sea sostenible en el tiempo. Y estas reformas estructurales, por ejemplo, una reforma laboral, una reforma impositiva, las que se les ocurra, necesitan pasar por el Congreso, es decir, necesitan del proceso legislativo en el cual la Libertad Avanza por sí sola no lo va a poder lograr. Es decir, va a necesitar tener ciertas alianzas. Y que esas alianzas puede obtenerla mediante lo que se llamaría una lógica de negociación o de intercambio, que es algo muy usual en la política argentina cuando el gobierno nacional está en minoría en el Congreso. Lo hizo Mauricio Macri y lo hizo evidentemente Milei, y en el episodio pasado habíamos puesto, ese de acá mama la hipótesis de los 2 senadores de Misiones que votaron en contra de ficha limpia, ¿no? Porque hubo un supuesto intercambio con la Casa Rosada. No sabemos si es así, pero justamente esa lógica, esa hipótesis, mama de esta especie de negociación de intercambio, donde el gobierno nacional negocia con los gobernadores o con los legisladores de esas provincias correspondientes en base a que jueguen en el proceso legislativo a favor de la Casa Rosada, básicamente. Puede hacerlo de esa manera o directamente puede ir a disputar esas bancas a las provincias. Es decir, que en el futuro los diputados, por ejemplo, de Salta, ya no sean diputados en los cuales el gobernador de Salta tenga cierto poder, sino que los tenga directamente la Libertad Avanza. Es decir, que sean propios. E incluso puede ganar gobernaciones, ¿no? Lo cual también sería muy interesante porque hoy la Libertad Avanza no cuenta con ninguna. ¿Y por qué traigo esto? Bueno, justamente por los resultados en Salta. En el Poder Legislativo salteño, es decir, en el provincial, tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores se vota un senador por cada provincia, por cada departamento, de la provincia, y prácticamente la mayoría, por amplia mayoría, lo obtuvo el partido oficialista de Sáenz, que es el gobernador, ¿no? Lo cual, diríamos, sigue teniendo control. Son estos arreglos institucionales que justamente hacen que los cambios en la sociedad o en la representación sean graduales. Pero en diputados, donde el distrito es único, es decir, no importa lo que se vota departamento por departamento, sino los votos totales en todo Salta, la Libertad Avanza fue la más votada, por casi 126.000 votos. Mientras que el Frente Unidos por Salta, que es justamente el oficialismo salteño, sacó casi 92.500 votos, que salió segundo. Por ende hay un gran diferencial entre una y otra fuerza. Y acá es donde empiezan a hacer esta especie de traición, por el cual la Libertad Avanza se está haciendo altamente competitiva en Salta y en el futuro puede, incluso si decide ir por sí solo, ser la lista de diputados nacionales más votada en Salta. Y en el 2027 incluso puede instalar un gobernador. No sabemos si esto va a ser así, no tenemos mucha información al respecto, pero lo que queremos decir es que la Libertad Avanza tiene un gran potencial en Salta. Y sucede lo mismo en Jujuy, que si bien no salió primera la Libertad Avanza, salió segunda, obtuvo la mitad de los votos del oficialismo jujeño, que salió primero, pero el doble del Frente Justicialista. Por ende, la Libertad Avanza se está convirtiendo como la principal oposición al gobierno jujeño, que dicho sea de paso, el gobierno jujeño ha tenido relaciones amistosas con el gobierno nacional en el plano o en la arena legislativa. Y acá es donde se está empezando a ver esta relación de traición, gobernadores ingenuos y el banquete que he hecho alusión con el título. ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema está en que justamente estos partidos provinciales, estos oficialismos, seguramente van a intentar resistir a esta fuerza, a este fantasma libertario, al vampiro libertario, porque obviamente no quieren perder su cuota de poder. Por ende, en el futuro cercano, la arena legislativa incluso se puede volver más hostil de lo que ya es, y que sus
pocas o muchas, las que tenga monedas de intercambio de estos gobernadores, es decir, diputados y senadores que le respondan a ellos, se puede volver más caro de lo que ya era, lo cual le puede traer un problema en el plano legislativo para el bienio 2026-2027, porque justamente el gobierno nacional, que sostiene que en teoría haría las reformas estructurales que la Argentina necesita, lo haría después de las elecciones legislativas de octubre, y en realidad luego de la nueva conformación del Congreso, porque va a tener otro peso en dicho lugar. Sin embargo, sabemos todos que es poco probable que la Libertad Avanza obtenga la suficiente cantidad de votos como para tener una mayoría propia, por lo menos en la Cámara de Diputados, pero incluso lo necesitaría también en el Senado para no negociar con nadie. Es decir, no puede desprenderse de la negociación. Es prácticamente imposible. Y es obvio que la Libertad Avanza lo sabe. ¿Cuál es el problema? Que la Libertad Avanza ha levantado mucho las expectativas respecto a estas reformas estructurales que en teoría llegaría en la segunda mitad de su gobierno. Se lo ha dicho al electorado y el electorado lo confía plenamente. También se lo ha dicho a las inversiones, pero las inversiones saben, los inversores saben que esto no va a ser así y por eso miran el 2027, qué es lo que puede llegar a suceder. También se lo ha dicho a los organismos multilaterales de crédito. Por ende, han sostenido que el gran problema son los primeros 2 años. Y lo que estamos diciendo ahora aquí es, ojo, porque en los 2 próximos años tampoco la situación da como para decir que la Argentina va a crecer a tasas chinas. Aunque le gustaría ser Irlanda, no China, según él. Pero más allá de estas reformas estructurales, que mi supuesto es que la Libertad Avanza realmente está interesada en hacerlas, y puedo estar equivocado en eso, a muchos actores les ha dicho eso y esos actores actúan, valga la redundancia, acorde a lo que la Libertad Avanza sostiene. Por ende, vamos a creer que realmente es así, que las reformas estructurales las van a llevar a cabo. ¿Por qué son necesarias aquellas reformas estructurales?, se preguntará uno. Bueno, básicamente porque hoy el gobierno no tiene todas las herramientas a disposición como para controlar la situación macroeconómica o lo que se conoce como fluctuaciones económicas. ¿Por qué? Porque el gobierno cuenta con lo que es la política monetaria y la política fiscal. Y en la política fiscal debe rezar para que las provincias la acompañen. En el próximo episodio, porque en este no vamos a contar con el suficiente tiempo como para analizar ello, vamos a hablar un poco del gasto público, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias, justamente para ver cuáles son las provincias que acompañan y cuáles las que no. Y esto no solamente en lo que se respecta al gasto, sino también en manera tributaria, es decir, más allá de los esfuerzos que Nación haga respecto a los impuestos, las provincias también deberían seguir en esos esfuerzos para que realmente la herramienta de política fiscal surja efecto. Por ende, se tiene que contentar solo con la política monetaria, que es lo que prácticamente está haciendo el gobierno desde que asumió. Y además, porque necesita atraer inversiones, necesita subsanar ciertos problemas, como hemos hablado aquí, el sistema previsional argentino, el problema de la informalidad en la economía argentina, en fin, un montón de cuestiones que realmente hacen urgentes los cambios que no se pueden lograr con un simple decreto, sino que necesitan fuerza de ley, ya sea por materia constitucional o porque necesita ser previsible, necesita ser consistente, y por eso una ley tiene más fuerza que un decreto en el tiempo. Un decreto lo puede voltear otro decreto en el futuro. Pero no solamente las élites provinciales, como lo he llamado en una columna que he escrito hace poco, sino que también están asediadas algunas por facciones propias que se han desprendido en el tiempo, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Cava con el PRO y en Provincia de Buenos Aires con esta discusión, esta interna, entre lo que podría ser la línea oficialista de Kicillof y la Cámpora. Y en el caso de PRO, ya lo sabemos todos, principalmente PRO versus Larreta, pero también uno podría decir que tironea un poco Patricia Bullrich desde el lado de la Libertad Avanza.
la disputa que tienen las élites provinciales no es solamente con un actor externo a ellos, sino incluso con alguien interno. Pero otros actores dentro de esas provincias o dentro de esas jurisdicciones donde la élite provincial está siendo minada por dentro, también esos mismos actores están minados, ¿no? Como el caso del peronismo, de manera anecdótica, pero el peronismo porteño no solo va a ir con el sello de Leandro Santoro, sino que también aparece el sello de Moreno con la candidatura de Kim y también de Abal Medina por afuera. Es decir, ahí ya tenemos 3 listas que desarrollan la representación peronista. Ya hemos mencionado lo del PRO y la Reta, pero también incluso, y esto es lo más interesante, la identidad de la Libertad Avanza, la identidad, llamémosla libertaria, con muchas comillas, porque no hay un bagaje teórico muy fuerte alrededor de lo que es el libertarianismo, pero llamémoslo así, también carece de cierta unicidad. En el caso de Salta, más allá de la lista de la Libertad Avanza, también había otra lista que se decía liberal libertaria. Sucedió lo mismo en Jujuy. Sucedió en San Luis, ya lo hemos mencionado, donde 2 listas no oficiales compitieron por esta identidad libertaria, y habíamos sumado en el episodio anterior a NOS en este universo. Y en el caso de Cava, sucede lo mismo, ¿no? Lo tenemos a Yamil Santoro, a Ramiro Marra, a Manuel Adorni, e incluso a otra candidata legisladora porteña, que se llama Mila Zurbrigen, que ha trabajado con la Libertad Avanza. Puede ser que no sea del palo más libertario, sino quizás respondiendo a esa figura nacionalista que podría encarnar Victoria Villarroel. Pero bueno, estuvo dentro del universo libertario. Por ende, se registra un gran nivel de fragmentación en todos los actores políticos y en casi todas las provincias o jurisdicciones, ¿no? Caso de Capital es muy llamativo, ya lo hemos mencionado, son 17 listas las que se van a presentar el próximo domingo. Pero, en síntesis, lo que tenemos es una relación bastante hostil que van a tener estas élites provinciales con el gobierno nacional y a veces incluso con un tercer actor más que puede ser interno o incluso externo. Y aquí es donde termina esta especie de análisis político que ya hemos hablado en las conclusiones. Creo que la más importante y donde quiero poner más hincapié es justamente en que esta relación hostil puede terminar en una especie de inmovilismo para los 2 próximos años en materia legislativa. En esa columna que he escrito también me preguntaba si, bueno, estas élites provinciales van a mantener esa actitud de resistencia ante la Libertad Avanza o ante el actor que los esté poniendo en jaque, o ya van a llegar a un punto donde se van a poder coaligar con otras élites provinciales o con quien sea y ya no ser una mera resistencia, sino incluso de ponerse en otro plano contra el gobierno nacional. Bueno, pueden surgir varias preguntas. Simplemente, más allá de esas, si bien no sabemos qué va a pasar en los próximos años, ahora, en estos próximos meses, vamos a contar con las alianzas para las elecciones nacionales, legislativas pero nacionales, y vamos a ver cómo se forman estos actores. ¿Qué hará el gobernador de Salta? ¿Qué hará el gobernador de Jujuy? Y menciono estas 2 porque hemos tenido las elecciones hace poco. Bueno, ¿qué hará también el radicalismo de Chaco? ¿Jugará con los radicales a nivel nacional o preferirá una alianza local con la Libertad Avanza? Bueno, en fin, varias son las variables que hay que ver. Estas son algunas y me parecía interesante ponerlas en discusión. Por otro lado, no quería dejar de mencionar algunos datos económicos que salieron en los últimos días. Muy breve, pero hemos tenido los datos de inflación respecto al mes de abril, luego de la salida del cepo, y ya me voy a detener en eso porque es muy interesante, pero ya para spoilear me parece muy
importante el número que dio ese dato respecto al contexto, ¿no?, de salida del cepo, lo cual muchos pronosticaban que podía acelerarse. Bueno, ya vamos a hablar de eso. También tenemos los datos de utilización de la capacidad instalada respecto a la industria y los datos de salarios, que los vamos a comparar con la inflación, todos publicados por el INDEC claramente. Bueno, empecemos con la inflación. Respecto a la inflación, el IPC, el nivel general, fue de 2.8. Recordemos que en marzo fue de 3.7 y en febrero fue de 2.4. Por ende, uno puede decir, bueno, desaceleró en comparación con marzo, cuando todo pronosticaba al revés. Bueno, no es tan así, si esto se le quiere acusar de mandrilaje a ciertas consultoras privadas, porque las consultoras privadas, cuando empezaron a hacer análisis, es decir, cuando iba recorriendo el tiempo y veían que la cotización del dólar se mantenía dentro de cierta estabilidad, dejaron de pronosticar una inflación del 5, 6 o lo que haya sido, y empezaron a publicar inflación o niveles por debajo. Por ende, me parece que es una acusación bastante de mala leche, digamos, ¿no? Pero me parece muy interesante traer el siguiente análisis, porque se sostiene de que la inflación se viene en picada. Bueno, no sabemos si va a ser realmente así. Es verdad que el gobierno decidió anclar un poco la inflación en los salarios, y vamos a hablar respecto a eso en unos minutos, pero quería que veamos la tendencia de por qué el número dio 2.8 y no dio otro. Y no quiero que en realidad nos quedemos con de 3.7 saltó a 2.8, sino de que dio menos, porque eso es lo interesante de ver el índice de inflación, es decir, el índice de hoy es mayor o menor que el del mes pasado, para ver justamente el comportamiento de aceleración o desaceleración. En este caso, el nivel general se desaceleró. Pero si vemos el IPC núcleo, que lo que hace el IPC núcleo es quitar de la mira aquellos bienes y servicios regulados, pero también quitar de la mira aquellos bienes y servicios estacionales. Es decir, le quita esas dos variables, nos da 3.2. Y en marzo también dio 3.2, en febrero dio 2.9 y en enero dio 2.4. Bueno, quiere decir que pegó una aceleración en el segundo mes y en el tercer mes del año, y que en abril se mantuvo. Y es muy interesante ver la evolución de regulados, por ejemplo, de los que regula el gobierno. En enero fue 2.6, en febrero fue 2.3, en marzo fue 3.2, en abril fue 1.8. Bueno, se ve una fuerte desaceleración en los regulados, que claramente los controla el gobierno. En marzo tuvo que corregir, pero en abril decidió postergar varios aumentos que se esperaban. Y además, el factor de estacionales, que ya vamos a contar bien en los números, lo ayudó para que evidentemente el IPC de nivel general le dé casi un punto de diferencia respecto a marzo. Porque los estacionales en enero fueron de cerca de 0, 0.4, en febrero menos 0.8, en marzo 8.4, y esto prácticamente se explica por lo que es el rubro educación, y en abril fue de 1.9. Bueno, entonces hay una especie de inercia inflacionaria que se mantiene constante alrededor de 2, 3, ¿no? Que va a ser muy difícil bajarla de golpe. Es verdad que puede llegar a desacelerarse en el futuro, y ahí vamos a hablar luego de lo que se conoce como el ancla de salarios. Vamos a ver cómo se comportaron hasta ahora los salarios. Pero prácticamente la inercia se mantiene en 2, 3, como hemos dicho, ¿no? Vemos que la baja es muy fuerte en estacionales, evidentemente, pero también en regulados. Probablemente el gobierno siga postergando aumentos en lo que va del año, más que nada por las elecciones.
y no sería el primer gobierno que hace esto, para nada. Por ende, no habría que culpar a la Libertad Avanza sobre cuáles son las herramientas que utiliza para que la inflación caiga, sino que demuestra una vez más lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que la baja de la inflación es un proyecto más bien político que económico, que lo entendieron muy bien, pero que eso puede llegar a tener costos en el futuro. Y también le bajamos un poco el precio a esto de la inflación va a caer como un piano. Bueno, probablemente no, sino que va a mantener esa inercia, que la tendencia puede ser a la baja, hasta ahora no lo es, pero son muy pocos los meses como para tener una tendencia clara. Más bien el IPC núcleo parece que se mantiene estable, veremos cuánto es la inflación para el mes que viene, pero no me parecía menor justamente señalarlo. Por otro lado, tenemos el índice de salarios respecto al mes de marzo, tiene un cierto retraso este índice. La variación mensual respecto a febrero fue de 3%, pero me interesaba ver lo que es la variación acumulada de todos los sectores, que es en torno al 10%. Recordemos que en marzo, por lo tanto, lo debemos comparar con la inflación o del dato de inflación que se publica en marzo, donde la variación acumulada fue de 8.6 para ese periodo. Y el sector privado registrado tuvo una variación acumulada de 6.9, el sector público de 8.9, está recuperando. Habíamos hablado en aquel especial Día del Trabajador de que los salarios del sector público aún no habían llegado al piso de noviembre del 2023. El sector privado registrado sí, incluso lo ha superado, pero recordemos que noviembre de 2023 fue justamente el último mes de la gestión de Alberto Fernández. Una pésima gestión, donde el nivel de salarios era muy bajo y que probablemente a raíz de eso y a raíz de la inflación ganó esta nueva gestión. Por ende, esta gestión, para ser exitosa, no solo que tiene que superar a noviembre del 2023, sino que por muchísimo. Pero recién vamos por casi el primer año y medio, ¿no? Seamos un poco pacientes. Luego, el sector privado no registrado tuvo una variación acumulada de 23.2. Bueno, es muy difícil esto del sector privado no registrado, eso es todo lo que se conoce como sector informal. Yo sé que el INDEC mantiene muy buenas herramientas, pero todo lo que sea sector informal hay que tenerlo con pinzas, porque realmente es difícil hacer estadísticas de cosas donde uno no tiene registros. Pero bueno, es el número que a ellos le da. Sin embargo, en las últimas semanas hemos sido testigos de que el gobierno quiere que las paritarias sean cercanas al 1% por mes. Lo cual es muy interesante, porque esto lo que quiere decir el gobierno, bueno, suban los salarios, pero no tanto, porque necesito que la inflación se pise. Bueno, será quizás en los próximos meses momentos donde el nivel de salarios no crezca o no varíe considerablemente, e incluso va a haber meses donde puede llegar a perder frente a la inflación. Obviamente que algún que otro número, pero no deja de ser una pérdida que en algún momento la tendrá que recuperar, y esperemos que eso sea pronto. Hemos hablado en algunos episodios que el comercio aún no llega a reapuntar. Pero bueno, veremos cómo evoluciona en las próximas semanas cuando tengamos más datos al respecto. Por otro lado, también se ha publicado lo que se conoce como utilización de la capacidad instalada en la industria, y la verdad que el número no es muy positivo. Para que se tenga una idea del contexto, en diciembre estaba cerca del 57%, enero bajó un 55%, febrero subió un 58.7%, marzo bajó lamentablemente, que es el último dato que tenemos, a 54.4%, que si lo comparamos con el marzo del año pasado, da por encima, porque el marzo de 2024 fue 53.4%, da un punto arriba, pero bueno, también señala que estamos prácticamente en la misma situación.
del primer semestre del 2024, que fue un ciclo recesivo para la economía argentina, y es el gran temor que se tiene en la industria hoy. Creo que no vale la pena ponerme en sector por sector, porque si no estaríamos hasta mañana. Simplemente voy a mencionar que el primero, que es la refinación de petróleo, el año pasado estaba en el 80% y ahora está en el 76%. Y el menor dato, que son los productos textiles, que el año pasado estaba en 38.5%, este año subió 41%. En el medio hay otros sectores que también están entre esos valores, ¿no? Y todo esto en un mundo donde empiezan a haber suspensiones en algunas plantas. Por ejemplo, General Motors ha anunciado que parará todos los viernes de mayo para adecuar sus volúmenes a la actual demanda, porque las exportaciones a Brasil cayeron sustancialmente. E incluso la empresa hasta ahora sostiene que en junio no va a producir. Y lo mismo uno puede decir de otro sector de la industria, en Tierra del Fuego, que es distinto, y no me quiero meter en eso, pero en algunas industrias que sobre todo se dedican a la parte de exportación, a este dólar realmente no les conviene, van a suspender su producción, lo cual no es un buen mensaje para la economía argentina. Veremos cómo evoluciona y en el próximo episodio seguramente contemos con algún que otro dato, pero más o menos eso es lo que se ha manejado en economía hasta ahora. Luego, en el plano de lo que serían las reservas del Banco Central, hasta ahora las reservas se mantienen en el nivel de 38.000 millones de dólares. El gobierno, en teoría, o en realidad el Banco Central, buscaría un nuevo repo, es decir, un nuevo acuerdo con bancos privados para colocar deuda. Básicamente los bancos le van a dar dólares para acumular en las reservas. Hasta ahora el Banco Central, dentro de la brecha, no ha comprado un dólar, lo cual es llamativo. Y hace unos días, en una conferencia que le hicieron en una entrevista que le hicieron a el ministro de Economía Caputo, justificó que no van a comprar dentro de la brecha porque eso puede generar que te militen una devaluación. En parte es cierto, pero en parte también es un gran problema si el gobierno argentino no empieza a acumular reservas de manera genuina. Hasta ahora es eso lo que tenemos. Así que como para cerrar un poco el episodio del día de hoy, me parecía interesante hablar de algunos puntos de internacionales, pero más que nada un punteo de cosas que han sucedido en los últimos días. Por ejemplo, el acuerdo que se logró entre Estados Unidos y China para los próximos 3 meses de la baja de los aranceles recíprocos. Los productos chinos tendrían un 30% de aranceles y los productos estadounidenses un 10%. Me parece muy llamativo la figura de Scott Bessent, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es quien llevó adelante las negociaciones con las autoridades chinas pertinentes. No es la primera vez que un secretario de Estado se hace cargo de parte de la política exterior estadounidense, pero tampoco es usual, por eso me llama mucho la atención y es interesante ver cómo evoluciona su figura. Por otro lado, en relación al conflicto de India-Pakistán, hubo un alto al fuego que la Casa Blanca se lo arrogó, pero que luego la India terminó desmintiendo. Es interesante contextualizar un poco este conflicto porque adquiere una mayor notoriedad la dimensión del conflicto, ¿no? Porque Pakistán últimamente ha adquirido armamento chino y hay quienes dicen que el gobierno de China presta atención en la efectividad de este armamento como una especie de experimento para demostrar su potencial y para probarlo, que no solo es un rumor que circula en Estados Unidos y en Francia, sino que incluso sectores nacionalistas en China lo presentan en la prensa oficial. Pero tampoco debemos olvidar que Estados Unidos y la India mantienen acuerdos bilaterales en una especie de asociación estratégica militar, lo cual, si bien no los hace aliados a lo que sería Estados Unidos e Israel, no deja de tener un
una relación muy cercana entre estos estados. Tampoco debemos olvidar que la India y China son miembros de los BRICS, que es cierto que es una alianza comercial, no una alianza militar, pero bueno, es importante tenerlo presente. Por otro lado, Turquía o Estambul se ha vuelto escenario de negociación entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, Putin ha decidido no viajar, lo cual bajó un poco las expectativas. Por otro lado, en estos últimos días, Donald Trump ha hecho una gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Dio una conferencia en Riad, la capital de Arabia Saudita, en la cual detalló ciertos puntos que le interesaría a la Casa Blanca en política exterior, como por ejemplo llegar a un acuerdo de paz con Irán, aunque no dejó de criticarlos y de comparar la edad de oro saudí con los escombros iraníes. Y también mencionó que sueña con la reconstrucción de regiones asediadas por la guerra o por las crisis, como por ejemplo Siria, ¿no? Y por último, en materia internacional, la reunión que hubo en China entre la CELAC y China, que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo cual es muy importante para ver la relación justamente de Latinoamérica respecto a China. Si bien la mayoría de los países ha enviado una delegación, los únicos presidentes que han estado presentes fueron Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil. Argentina, como siempre, ha mandado una comitiva y básicamente una de las cosas que trascendió de dicha reunión fue una línea de crédito que China en teoría va a dar a estos estados latinoamericanos por 9.200 millones de dólares, más que nada para infraestructura y además alguna que otra caricia, como por ejemplo que ciertos ciudadanos de estos estados latinoamericanos estarían exentos del visado que necesita todo turista para visitar a China por el plazo de un año, es a modo de prueba, y dentro de esos países está la Argentina. Hay otros, está Brasil, está Uruguay también, son, si mal no recuerdo, 5, pero bueno, me parecía interesante como para traerlo y ver justamente cómo va evolucionando esta relación de Latinoamérica con China, como también cómo evoluciona la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy y los esperamos la semana que viene en el mismo lugar. Gracias y hasta la próxima.